Los primeros aquí en México son los morenistas. No. Y ese es un error muy grave, ¿eh? Morena no es una organización de izquierda, ni de izquierda extrema, ni de izquierda marxista-leninista. Hay gente en ella que sí, evidentemente, mucha. Pero Morena es fundamentalmente una organización, es el PRI 2.0 con turbo. Fundamentalmente, la gran mayoría de sus gobernadores, diputados locales, alcaldes, diputados nacionales, senadores, gobernadores, son del PRI o del PAN. No tienen ni más ideología que la conservación del poder. El problema es que hemos entrado en la conservación del poder absoluto, como lo decía yo ya creo la semana pasada. El PRI tenía contrapesos, aunque fueran cómplices todos, porque eran cómplices todos. La Confederación Revolucionaria Obrera Campesina, pues era cómplice, pero tenía parte de poder. La CTM, la Confederación de Trabajadores de México, la mega federación, bajo la cual estaban prácticamente todos los sindicatos, menos los independientes, que siempre la llevaban mal. Sí, pero la CTM tenía poder y el Consejo Coordinador Empresarial tenía poder y la Confederación Patronal de la República Mexicana tenía poder y todos, y las universidades tenían cierto poder. Y entonces el poder omnímodo del PRI, que tenía el legislativo, el judicial y el ejecutivo, tenía ciertos contrapesos que ahora han desaparecido del todo. El PRI 1.0, que era bestial, insoportable, tuve que soportar yo 44 años, hijo mío, el PRI tenía contrapesos. Aún así, podías hablar sin que el presidente te echara de cabeza y le dijera a la gente dónde vivías para que te fueran a romper la cara. Cedillo, por ejemplo, me informó que él sabía dónde vivía yo cuando me mandó sus discursos. No le caía yo nada bien. Pero podía yo hablar, y hablé, y escribí el libro sobre los 101 días de Cedillo. Pero ahora, no, ahora es muy difícil, porque además, si eres opositor a Morena, forzosamente tienes que ser de derecha, ¿no?